Buenas tardes a todos y todas que no haya saludado todavía. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Bien. Primero que todo, unos anuncios, digamos que avisos parroquiales. Lo primero es que ya por fin está calificado todo lo del segundo corte. Les pido excusas por la demora, pero pues para mí es un poco más demorado calificar en esta modalidad. Digamos que me demoró un poco más, entonces por eso me había tomado como un poco de tiempo. Sin embargo, ya todo se encuentra en Moodle calificado para que ustedes revisen. Ahí puse los comentarios que considero pertinentes. Si alguien tiene algún reclamo o alguna inquietud, en mis horarios de tutoría puede acercarse y discutimos acerca de ese examen o de las tareas. Con respecto al parcial, pues no hay muchos comentarios que hacer. En general, pues les fue bien. Sin embargo, lo que sí noté, y eso pues afectó la evaluación de algunos, es que no escribían todo el procedimiento completo. Entonces, por ejemplo, hacían una sustitución y nunca decían quién era U y quién era de U, o hacían unas partes y nunca determinaban quién era U, quién era de B, y mucho menos calculaban después el B y el de U. Otros, y en esto yo quiero ser como muy claro, en el parcial decía específicamente qué método utilizar para cada punto. Y pues muchos hicieron otro método, no sé si bien o mal, pero el parcial estaba evaluando el método correspondiente a lo que se preguntaba. Entonces, pues en ese sentido también la evaluación se vio afectada. A no ser que yo dijera, calcúlenlo por el método que más conveniente les pareciera, que en ese caso ustedes sí podían escoger el método o la manera de hacerlo, pero si ahí decía, calcúlenlo por sustitución, pues era por sustitución, como tenían que hacerlo. Eso era bastante claro. Entonces, esos fueron como los comentarios que puedo hacer con respecto al parcial. Hay una persona que me está faltando de parcial, ¿cierto? Que no lo vi entregado. ¿Se encuentra aquí esa persona que no presentó parcial? Supongo que no, entonces supongo que no lo irá a presentar. Entonces, con respecto a las tareas, pues me pareció que casi todas estaban completas. No sé, no recuerdo bien si faltaba alguna. Pues yo revisé lo que estaba en el Moodle y pues naturalmente también miré en el correo. Pero si de repente alguien ve que me envió el trabajo o alguna tarea por algún otro medio y no lo tuve en cuenta, por favor en tutoría me comenta con la evidencia de que efectivamente me envió el trabajo en la fecha que correspondía para pues entrar a revisarlo ahí. Pues yo busqué en mi correo y pues lo que encontré lo califiqué ahí, pero pues no lo encontré, o mejor dicho, lo que no haya encontrado, pues obviamente no lo consideré. Entonces, si hay alguna inconsistencia, me lo comentan en tutoría. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, ¿No señor. escucho bien? Sí, Listo, profe. pues. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, eso con respecto a lo del segundo corte. No olviden que los dos primeros cortes tienen un porcentaje ya establecido, 30 y 30. Cada uno de los cortes, la mitad es parciales, la mitad es quizzes. Entonces, para que vayan haciendo sus cuentas.
por lo menos en lo que es el aspecto disciplinar del curso. Con respecto a este último corte, ustedes saben que el 40% es, perdón, que es un 40% y que ese 40-30 es examen final y el 10% es tareas. Ya tenemos una tarea, ahorita hablamos de ella, no se inquieten por eso. Y yo quisiera poner otra tarea esta semana, pero esta vez quiero que sea una tarea grupal. También para evaluar lo que corresponde al aprendizaje colaborativo y a lo que corresponde, y para que ustedes tengan el espacio para hacer la coevaluación de sus compañeros, que son aspectos que la universidad demanda en su política evaluativa. Esa tarea la iría dejando el viernes. Entonces, yo quiero que de aquí al viernes, por favor, armen sus grupos de trabajo y me envíen un correo con los integrantes del grupo de trabajo. Mínimo de 3 personas, máximo de 4 personas, para ese trabajo que se va a realizar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Con respecto a la tarea que tenemos para hoy, primero quiero hacerles una pregunta muy sincera, me responden con total honestidad. ¿Necesitan más tiempo para esa tarea? Sí, señor. La verdad, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. ¿Para el viernes estará bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces voy a modificar la fecha de una vez para que no haya inconvenientes, o mejor dicho, la modifico mientras vamos como hablando de algunas preguntas y algunas inquietudes que me han hecho llegar con respecto a esa tarea, que me parecen completamente naturales, porque pues digamos que es un trabajo un poco exigente y la idea es que fuera así. Le modifico esto. Entonces hay muchas cosas que toca, por decirlo de alguna forma, meterle un poquitico de más trabajo a la hora de analizar. Entonces, naturalmente, pues asumo que debe haber algunas dudas e inquietudes. Esto estaba para el 11, vámonos para el 13. Ya quedó modificado, he visto algunas personas que ya lo entregaron. Si esas personas quieren volver a revisarlo y volver a subirlo de aquí al viernes, no tengo ningún problema con eso. Y entonces quiero como abordar algunos aspectos específicos de ese método de sustitución trigonométrica que digamos yo consideraba que eran fácilmente deducibles, pero teniendo en cuenta que de repente hay como dificultades, quiero retomarlos. Y quiero entrar a analizar fundamentalmente lo que tiene que ver con este triangulito, que es donde yo más he visto que se les ha presentado dificultades. Entonces yo quiero que me presten atención con respecto a esto. Este triangulito proviene de la sustitución. Y naturalmente en la sustitución es donde aparece la construcción trigonométrica, por decirlo de alguna forma. Es decir, como en este ejemplo, como x era igual a seno de teta, seno de teta, perdón, pues entonces seno de teta es igual a x sobre 1 y por eso es que este triángulo se forma con cateto opuesto x e hipotenusa 1. Digamos que la relación trigonométrica es la que hace emerger el triángulo. Pero naturalmente, si yo, por ejemplo, escojo una sustitución con un número, por ejemplo, x igual a 4 seno de teta, eso naturalmente afecta el dx y naturalmente afecta la construcción del triángulo. Porque en ese caso, para determinar el triángulo, yo tendría que mirar seno de teta, pero seno de teta ya no sería x, sino que si yo paso a dividir el 4, seno de teta sería igual a x sobre 4, por poner un ejemplo. Y entonces acá en la construcción del triángulo, el cateto opuesto sería x y la hipotenusa sería 4. Y eso cambiaría naturalmente, por decirlo de alguna forma, este otro cateto,
porque como por Pitágoras eso es raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, pues entonces me quedaría en este caso raíz de 16 al cuadrado menos x al cuadrado. Es esto lo que manda la parada a la hora de construir el triángulo. Y entonces ustedes tienen que mirar cuál es la relación trigonométrica base para la construcción de ese triángulo. Ese es como un aspecto que yo quería como perfeccionar o profundizar en esta sesión, o bueno, hoy teniendo en cuenta las dificultades que se me han manifestado. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de devolverse con este triángulo, ustedes deben tener en cuenta las funciones trigonométricas que aparezcan al final. Si aparece, por ejemplo, coseno de teta al cubo, pues entonces ustedes saben que tienen que buscar el coseno de teta en este triángulo y elevarlo al cubo, que fue lo que hicimos en esta construcción. Aquí esto era 1, 1, 1. Aquí también era 1. Entonces, digamos que a la hora de calcular, por ejemplo, coseno al cubo de teta, pues naturalmente esto era el coseno de teta, que se lo pueden sacar del triángulo, elevado al cubo. Y por eso es que aquí aparecía esta expresión. Naturalmente, para que eso se pueda hacer, tiene que haber una relación trigonométrica en la integral ya calculada. Pero esa es una relación trigonométrica para teta, no para ningún otro ángulo, no para 2 teta, o para 3 teta, o para 4 teta. Cuando aparecen ángulos múltiples, ustedes tienen que buscar identidades trigonométricas, que las hay, que me permitan simplificar esos ángulos múltiples, de tal forma que le pueda aplicar el triángulo. Y cuando ya definitivamente sea imposible aplicar el triángulo, como por ejemplo cuando aparece la teta solita, que aquí tenemos un ejemplo de una integral de esas, donde aparece solo el teta, o no me acuerdo si lo alcanzamos a ver. Uy, hemos visto muchas de sustitución trigonométrica. Ah, mírenla, esta teta solita que aparece acá, que esa era la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado, con teta sí no le podemos hacer nada al triángulo, porque es que no hay ninguna función trigonométrica que me permita determinar teta. En esos casos, cuando no hay funciones trigonométricas, sí nos toca devolverlo a lo brusco, por decirlo de alguna forma, con el arcoseno, o el arcosecante, o el arcotangente, o como corresponda. Digamos que esas tres pautas son como lo que yo más he visto en dificultades con respecto a las integrales que están haciendo en la tarea. Entonces, esto era como por tratar de darles como unas ayudas para que ustedes puedan como guiarse sobre ese proceso, para que me hagan la entrega de eso el día viernes. ¿Listo? Profe, yo con respecto a la tarea tengo una pequeña pregunta. Dime. Es que uno de los primeros ejercicios es una integral definida, pero con la variable a. En ese caso no se podría dar una respuesta, solo se deja expresado. Sí, exactamente, solo se ha expresado en términos de A. Ah, listo, profe, gracias. Sí, o sea, hay unas integrales que otras que vienen como con letras en vez de números. Es como para también que ustedes profundicen en esa manipulación algebraica de expresiones. Entonces, tienen que dejarlo en términos de A. Listo, bien. Dile a Santiago que después mire el video. Estamos grabando, ¿cierto? Entonces, que después mire el video de esto, cuando vuelva a la luz, y que a partir de eso, pues trate de adelantarse. Muchas gracias, Pablo Alejandro. Bien. Entonces, eso era como lo que quería como tratar de guiar
digamos que con respecto a la tarea. Igual, pues ustedes tienen también que tratar de hacer como sus propias deducciones, sus propias investigaciones. Ustedes saben que en esta modalidad el aprendizaje es más autónomo, entonces hay cosas que ustedes tienen como que tratar de analizar, que no son muy complejas, sino que son un poquitico más como del sentido lógico de este tipo de procedimientos. Eso era lo que quería como discutir con respecto a la tarea y esos eran como los avisos parroquiales. Me extendí, digamos que bastante, pero bueno, por lo menos aclaramos algunos aspectos. Esperaría yo. Continuamos ahora sí con lo que estábamos trabajando la sesión de clase pasada, que era lo correspondiente al método de fracciones parciales para calcular ciertas integrales. Hemos establecido ya ciertos parámetros para aplicar ese método de fracciones parciales. Y fundamentalmente esos parámetros han sido, en primer lugar, que tienen que ser funciones racionales. En segundo lugar, que tenemos que factorizar el denominador. Y en tercer lugar, y eso fue lo último que alcanzamos a discutir, y eso lo mencioné, y espero que no se les olvide, para poder aplicar este método es necesario que el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador. Digamos que esas son como las pautas iniciales para poder aplicar el método de fracciones parciales. Y luego viene toda la mecánica. Y dentro de esa mecánica hay unos pasos, digamos que bien establecidos. Lo que pasa es que en esos pasos hay ciertas variantes dependiendo del tipo de factorización que surja del denominador. Y digamos que la diferencia que hasta ahora hemos planteado ha sido factores lineales distintos y factores lineales repetidos. Y entonces, pues aquí hemos visto cómo se maneja con factores lineales distintos, que hay una fracción por cada factor lineal que haya. Y cuando es un factor lineal repetido, que este aparece por acá, entonces hay un factor o si hay una fracción por cada potencia que haya que tenga ese factor repetido. Por ejemplo, en este caso, como era x menos 1 al cuadrado, pues aquí era a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. Digamos que esa es como la pauta básica. Vamos a ver que en algunos casos no se puede factorizar tan bien y entonces ahí nos toca ver algunas modificaciones. Pero siempre y cuando se pueda factorizar por medio de factores lineales repetidos, nosotros podemos aplicar por medio de factores lineales, ya sean repetidos o distintos, nosotros podemos aplicar esa metodología. Quiero que miremos este ejemplo, que es mitad ejemplo, mitad ejercicio. Es decir, algunas cosas las ejemplifico yo, otras cosas las desarrollan ustedes. Y entonces el primer paso para esta integral, que cumple todas las condiciones para tratar de aplicarle fracciones parciales, siempre y cuando podamos factorizar el denominador, en el primer paso, lo que tenemos que hacer precisamente es factorizar ese denominador. ¿Alguien me podría decir rápidamente cómo factorizar ese polinomio que corresponde al denominador? Me dio x factor de x menos 1 al cuadrado. X factor de x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué opinan los demás con esa factorización? ¿Sí está bien? Creo que no hay nadie más. Entonces, Sí, profe, sí está bien. listo pues. Y entonces aquí es donde viene la pregunta clave. No olviden que aquí lo que tengo que hacer es coger esta fracción y ponerla en
fracciones parciales. Pero naturalmente, ¿por qué quedó tan pequeño acá? Más bien debí primero de poner ese número. ¿Ve muy pequeño o ahí alcanzan a leer? ¿Lo pongo más grande? Digamos que acá yo creo que se lee bien. Para determinar las fracciones parciales, la pregunta clave siempre está en cuál es el caso al que corresponde la factorización. Es decir, si son factores lineales repetidos o factores lineales distintos. Por el momento vamos sobre eso, sobre esa idea. Factor lineal repetido o factor lineal distinto. Y entonces ustedes ven eso y en cuál de esos dos casos lo encuadran o en cuál de esos dos casos lo enmarcan. ¿Son factores lineales repetidos o son factores lineales distintos? ¿Qué dicen ustedes? No sé si es clara la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Repetidos. ¿Repetidos? Pues es que hay ambos, profe. Hay de ambos, efectivamente. Este es un ejemplo donde hay una mezcla, porque aquí hay un factor lineal que es distinto a los demás, pero este otro factor está repetido. En esas mezclas, el manejo también es mezclado. Como hay factores lineales distintos, que en este caso es x, entonces el x va en una fracción y en el otro caso, como aquí hay un factor lineal repetido, yo sé que para los repetidos tiene que ir, digamos que la potencia o una potencia de cada uno de esos factores. Entonces, este pedazo es un factor distinto y este pedazo corresponde a factores lineales repetidos. Y entonces aquí en factores lineales repetidos nos toca poner x menos 1, pongámoslo en el paréntesis por el momento, x menos 1, y aquí me queda x menos 1 elevado al cuadrado, porque cuando son repetidos, toca poner todas las potencias que correspondan a ese factor lineal repetido. Y naturalmente, arriba, en cada uno de ellos, tiene que ir a tres constantes. Las constantes A, B y C. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta Sí, ahí me estoy profe. haciendo entender? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Ahora, y esta parte es clave también para mí. No olviden que aquí el denominador tiene que quedar el denominador factorizado. Y entonces aquí viene el viejo truco de, no, pero esto se ve cada vez más pequeño. ¿Qué pasa a esto? Ah, así está mejor. Aquí viene el viejo truco de mirar qué es lo que le falta a cada uno de ellos. Y entonces aquí me queda A, y yo sé que aquí abajo tiene una X, y para ser igual a todo esto, pues tendría que multiplicarlo por X menos 1 al cuadrado. Entonces aquí arriba queda A por X menos 1 al cuadrado. Más B, pero yo sé que a B tiene un X menos 1, para ser igual a todo esto, le hace falta una X, y le hace falta, como solo tiene un X menos 1, le hace falta otro X menos 1. En el caso de C, yo sé que aquí abajo ya tiene X menos 1 al cuadrado, lo único que le haría falta es X.
¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Señor. Listo. Y aquí es donde empieza la diversión, realmente. Porque este era el punto 2, qué pena lo pongo aquí arribita, este es el numeral 2, para que no me quede chiquito lo pongo aquí arribita. Pero el numeral 3, o el paso 3, es el paso realmente fuerte. Y ese paso quiero que ustedes traten de abordarlo. Ay, Dios mío, no me va a dejar. Y es encontrar las constantes. Una vez se encuentren las constantes, digamos que ya casi que todo está solucionado. Encontrar las constantes A, B y C para esto de acá. Y aquí hay un problema, o más que un problema, aquí hay algo que hay que mirar con cuidado. Y es lo que puede llegar a veces a complicar este tipo de ejercicios. Ustedes pueden hacerlo por el método de las raíces. ¿Recuerdan el método de las raíces? Que si reemplazo x por 1, o que si reemplazo x, mejor dicho, por la raíz de cada uno de los factores lineales. Estos son los factores que aparecen acá. La raíz de x es 0, la raíz de x es igual a 1. Pero si ustedes hacen eso, como solo hay dos raíces, ustedes máximo van a encontrar dos de las constantes. Y les va a quedar faltando una constante. Y entonces ustedes tienen que mirar cómo van a cuadrar para encontrar la tercera constante. Yo les voy a ayudar con un pedazo, con el fácil. Y voy a hacerlo relativamente rápido. Reemplazo por una raíz, por ejemplo. Si x es igual a 0, si les gusta como ese método. Claro que también pueden hacerlo directamente tratando de plantear el sistema, pero eso a veces es un poquitico más pesado. Entonces, si x es igual a 0, ¿por qué 0? Porque 0 es la raíz de este factor lineal. Si x es igual a 0, a la izquierda me da menos 10, aquí me da menos 1 al cuadrado, que eso es 1, es decir, aquí me queda a, y miren que cuando reemplazo por 0 acá, esto me da 0, y cuando reemplazo por 0 acá, esto me da 0. Entonces ya inmediatamente me sale que a es igual a menos 10. Pero si yo reemplazo por la otra raíz, que en este caso es x igual a 1, entonces al lado izquierdo, miren con cuidado, al lado izquierdo, cuando x es igual a 1, esto me da 2 más 8, 10, menos 10, 0, aquí va un 0. Y al otro lado, cuando x vale 1, esto vale 0, por lo tanto todo esto vale 0. Esto vale 0, por lo tanto todo esto vale 0, y entonces me queda simplemente c igual a 0. Y entonces con ese método de las raíces logramos conseguir dos de los coeficientes. Pero la pregunta clave, y esa es la pregunta en la cual quiero que trabajen ahorita, es ¿cómo hago para hallar b? Encontraron a, ya encontraron c, pero lo que queremos encontrar es b. Entonces la pregunta es, ¿a qué es igual b en este caso? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Por favor, piénsenlo 3 minutos. ¿Cómo hago para encontrar a b? Puede haber más de una forma. De repente a alguno de ustedes se le ocurre una forma muy ingeniosa, algebraicamente, para encontrar el b. La propuesta que yo tengo en la cabeza es un poquitico más, por decirlo de alguna forma, tradicional, pero podemos entrar a mirar qué estrategia se les ocurre, a ver si pudiéramos cuadrar para obtener
ese valor de B, que es el que nos está haciendo falta. 3 minuticos para que lo piensen. ¿A alguien se le ocurrió alguna estrategia? ¿Y ahí? Profe, pues yo Sí, había pensado profe. en despejar la B, como ya tenemos los valores de A y de C, despejarla, pero por la X no estoy La seguro. X es un problema para despejar. Sí, señor. La X es un problema para despejar. Vámonos al enfoque clásico, que ese es uno de los enfoques que quiero proponer. ¿Cuál es el enfoque clásico? El que primero se explicó, el que les dije que es como el más largo, el más harto, pero pues bueno, no sé para qué volví a copiar esto, si ya estaba ahí. Miren lo que voy a hacer. Voy a pegarme como un que otro saltico ahí, pero espero que sea más o menos claro de dónde viene.
A ver si ustedes entienden de dónde sale esto que estoy escribiendo. Es decir, si no tengo que explicarlo con demasiado detalle. ¿Sí vieron esto que puse aquí abajo? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí ven de dónde sale? Sí, señor. Desarrollé esto, como que expandí todo. Expandí todo. Y lo que voy a hacer ahorita es agrupar. Miren la agrupación que voy a hacer. A ver si nos sirve. Vuelvo y repito, este es como el enfoque clásico. Los que tienen x al cuadrado. A más B A con x al cuadrado. ¿Quiénes son con x? Voy a ponerlo así. Menos 2a menos b más c. Este es el que va con x. Y el que va solito, 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 solo va a. Lo que hice fue como factorizar y agrupar por potencia. El que va con x al cuadrado, el que va con x y el que va solito. Y entonces mira el sistema que queda, que ese sería como el planteamiento clásico. Uno diría insertar ecuación, a más b tiene que ser igual, pues el que acompaña a x al cuadrado es igual a este de acá. Aquí el otro que aparece es menos 2a menos b menos c. Los voy a escribir todos, aunque van a ver que ya no hay necesidad de encontrarlos todos. Pero los voy a escribir todos. Igual a 8. Y aquí a me dio menos 10. ¿Es claro de dónde saqué este sistemita de aquí abajo? Sí, profe. Y entonces ustedes dirán, uy, no, pero es que ese es un sistema de 3 por 3, 3 variables, 3 ecuaciones, pero es que ustedes no pueden olvidar que es que nosotros ya encontramos alguno de esos valores. Y en particular, si por ejemplo ven esta ecuación, voy a copiarla por acá, ya sabemos cuánto vale A, porque A ya la habíamos sacado desde el principio, como A es igual a menos 10, entonces menos 10 más B es igual a 2, y por lo tanto, rápidamente sale que B es igual a 12. Ay, no me deja. B es igual a 12. Aquí ya tenemos B, sin ningún problema. Aquí hay que ser un poquitico ingeniosos. Aquí está C, aquí está A. Yo les decía a ustedes que este método de las raíces funciona perfecto cuando todos los factores lineales son repetidos, perdón, son distintos, porque ahí por cada raíz que le metan sale un coeficiente. Eso es chévere cuando todos los factores lineales son distintos. Pero cuando hay factores lineales repetidos, esto solo logra obtenernos algunos de los coeficientes. Para obtener los otros, nos toca mezclar estos coeficientes que ya obtuvimos con el sistema que podemos obtener. Eso simplifica bastante el proceso, cuando uno mezcla las dos estrategias, por decirlo de alguna manera. Cuando uno utiliza las raíces para sacar algunos coeficientes y luego salta al sistema de ecuaciones para encontrar alguno de los otros coeficientes. Y entonces aquí ya tenemos, ese era el problema clave, quién era A, B y C. Y entonces lo que me falta es reemplazar por A, por B,
Como c vale 0, todo este pedazo se va a anular. Eso es bastante interesante. Todo este pedazo se anula. Y entonces solo me quedan estas dos fracciones que les estoy presentando acá. El cuarto paso, que es calcular la integral, les queda como ejercicio para la casa. Entrar a revisar cómo, ya después de haber tenido las constantes, calculamos la correspondiente integral. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Entonces aquí ya vimos un ejercicio mezclado, donde hay algunos factores lineales distintos y algunos factores lineales repetidos. O por decirlo de una manera más formal, donde hay factores lineales distintos, pero algunos de esos factores se repiten. Entonces, en ese caso, hay que mezclar adecuadamente la combinación de estas fracciones. Yo quiero cerrar, y no sé si de repente la próxima clase dedico algún ratico para que miremos algunos ejercicios interesantes, con un último caso. Es lo que se conoce como el caso de los factores cuadráticos irreducibles. Y quiero más que nada como esbozar la idea, porque de alguna forma como que todo termina volviendo a los mismos procesos que hemos visto antes. Para ilustrar esa idea, quiero que miremos el ejemplo de esta integral. Voy a ponerlo lo más sencillito posible. Lo más sencillito posible. Me toca de grado 3, pero voy a coger 2x al cuadrado, por ejemplo, más 10. Voy a dar los lineamientos generales de un caso particular que suele presentarse. Aquí voy a coger este. Es como el más sencillo que se me viene a la cabeza. X al cubo más x al cuadrado. Y de paso, aquí hay también un ejercicio. No, aquí estoy haciendo una bestialidad. X al cubo más x. Ese sería el polinomio. X al cubo más x. Siempre la pauta la da la factorización. La factorización del denominador. Voy a quitarle las negrillas a esto. Es el primer paso. En este caso, la factorización del denominador es x al cubo más x. Queda de la siguiente forma. X factor de x al cuadrado más 1. ¿Están todos de acuerdo con esa factorización? Sí, señor. ¿Será que lo puedo factorizar más? Esa es la pregunta clave, porque no olviden que el proceso de fracciones parciales que hemos visto hasta ahora proviene de factorizar completamente el denominador, es decir, factorizarlo hasta que no se pueda más.
Y entonces yo pregunto, ¿será que este polinomio se puede factorizar más? Para ser más preciso, ¿esto se podrá factorizar? ¿X al cuadrado más 1 se puede factorizar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya se fueron? Creo que no se puede factorizar porque si fuera una resta, sí, porque sería por diferencia al cuadrado, pero creo que no. Listo. Este factor de acá no se puede factorizar. Hay varias razones para eso. La primera, que no tiene raíces, que eso es fácil de ver. La segunda, con la fórmula cuadrática. Si le aplican la fórmula cuadrática a eso, les aparecen por ahí unas raíces, una raíz cuadrada negativa, y entonces ahí no puede haber factorización. Hay muchos criterios para determinar cuándo un polinomio cuadrático no se puede factorizar. Cuando hay un polinomio cuadrático que no se puede factorizar, es lo que la literatura llama un factor cuadrático irreducible. Y hay muchos ejemplos de factores cuadráticos irreducibles. Son esos polinomios cuadráticos que no podemos factorizar. Que la fórmula cuadrática no nos permite factorizar. Y entonces la pregunta que cabe acá es, ¿y entonces qué hago? Porque es que yo solo conozco fracciones parciales cuando todos los factores son lineales, sean repetidos o sean distintos, pero siempre eran factores lineales. Aquí no hay factores lineales, porque, o bueno, hay un factor lineal que está por acá, pero este factor es un factor cuadrático irreducible. En este caso, las fracciones parciales se consideran de la siguiente forma. Miren cómo va a funcionar. Esto de acá, como esto solo tiene dos factores, x y x al cuadrado más 1, pues me salen dos fracciones parciales. Una con x y la otra con x al cuadrado más 1. Como bien dice la compañera, si aquí en vez de x al cuadrado más 1 fuera x al cuadrado menos 1, este se podría factorizar y al factorizarlo me saldrían dos factores lineales por diferencia de cuadrados. Pero en este caso no lo podemos factorizar, entonces este es un factor irreducible o infactorizable. En ese caso, para el factor lineal, nosotros ponemos una A, pero para el factor cuadrático irreducible, nosotros tenemos que poner no una constante, sino una expresión de esta forma. Cuando hay factores cuadráticos irreducibles, o por decirlo de alguna forma, lo voy a escribir acá, en los factores cuadráticos irreducibles, en el numerador se pone un polinomio lineal. Pongo aquí bx más c porque la a ya había sido utilizada. Si ya han sido utilizadas muchas letras, pues a uno le toca hx más j o wx más y. Lo importante es que sea un polinomio con un coeficiente para x más c. Y aquí surgen dos problemas, que son dos problemas que ustedes van a investigar.
que hace precisamente esa investigación parte de ese trabajo en grupo que yo les quiero proponer. Digamos que esta parte que viene a continuación es muy sencilla, porque aquí la fracción queda a por x al cuadrado más 1. Aquí sí se puede hacer en cruz porque son solo dos factores. A por x al cuadrado más 1, y los dos son distintos. Más, miren todo esto de acá. X más c por x. Esto sobre x por x al cuadrado más 1. Digamos que esa parte no ofrece ningún misterio. Y entonces yo sé que a la hora de pasar al tercer paso, yo igualo los numeradores, que eso es lo estándar. Entonces aquí es donde vienen las dos preguntas claves que voy a poner como investigación, por decirlo de una forma. Investigación A. ¿Cómo hallar las constantes? Toca plantear el sistema con mucho cuidado, toca igualar y toca encontrar los valores de Bx, de A, B y C que correspondan. Esa es la primera investigación, que digamos que es la parte relativamente sencilla. La segunda parte sí es un ejercicio donde ustedes tienen que ir a consultar, pero eso consúltenlo después de haber hallado las constantes. ¿Cómo calcular las integrales que nos quedan? Porque las integrales que nos van a quedar acá, pues esta digamos que es fácil, porque es a sobre x, que eso saldrá un logaritmo natural, pero esta integral en particular, esta integral, eso tienen que indagarlo. No es complicado, no es ningún método nuevo, de hecho son métodos que ya hemos visto, pero el ejercicio para ustedes es que indaguen cómo calcular esta integral que va a resultar. Voy a ponerlo como integral. La integral de esto. Quien quiera que sea B y quien quiera que sea C, ¿cómo se calcula esta integral? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Ese es un problema que ustedes tienen que indagar, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea para el viernes. Pero lo importante es que sea antes del examen final. Y de hecho también antes de la tarea que voy a dejar por grupo. Porque, o mejor dicho, tienen que investigarlo para resolverla, el problema que les voy a dejar o la tarea que les voy a dejar en grupo. Porque en esa tarea van a aparecer integrales de esta estructura. Entonces, para concretar y cerrar, cuando hay un factor cuadrático irreducible, lo que va en el numerador no es una constante, a diferencia de cuando eran factores lineales. Cuando son factores cuadráticos irreducibles, lo que va es un polinomio lineal. Y eso abre el problema de encontrar las respuestas a estas preguntas que estoy planteando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Listo, pues. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. La próxima clase, mi propósito es iniciar con las aplicaciones de las integrales. Digamos que yo siento que ya hemos abarcado todos los métodos que necesitamos, por decirlo de alguna forma. Quiero empezar a trabajar esas aplicaciones, pero pues naturalmente vamos a arrancar pues haciendo como un diagnóstico de cómo está la situación con respecto a los distintos métodos. Es decir, vamos a tratar de mirar qué problemas hay, con qué problemas se han encontrado, si vemos necesario como revisar algunos aspectos más en detalle. Pero lo que sí es cierto es que así sea solo la segunda hora, pero la próxima clase tenemos que dedicarla a iniciar con el proceso de aplicaciones. Entonces, vamos a iniciar con ese proceso la próxima clase.